19:30, así que vamos a esperar que se sigan sumando otros inscriptos para estar dando comienzo dentro de 5 minutos próximamente.
Bien, siendo las 19:35, vamos a dar comienzo a la actividad del día, agradeciendo a todos la presencia. Cuando planificamos con los chicos estos 4 encuentros, no reparamos en 2 detalles. Primero, que el de esta semana y el que de la semana que pasó está dentro de la actividad de receso de la universidad. Así que teóricamente Juan Pablo y Martín, y también quien les habla, estaríamos en receso, ¿no? Luego de haber tomado exámenes la última semana de julio, mejor dicho, la primera semana de julio, y retornar los exámenes la semana que viene. Y otra cosa que no reparamos, que hoy 20 de julio es el Día del Amigo, así que seguramente hay alguno que en este momento está reunido con los amigos o amigas o amigues, y pueda después ver esta capacitación por internet. Les cuento que la semana pasada, entre quienes se conectaban por Meet y por YouTube, éramos aproximadamente 70, 80 más o menos, después los chicos me corregirían el número, pero después hay varios que entraron a ver la grabación y son 120, 125 alumnos que están participando, lo cual está por encima de la expectativa que nosotros teníamos al momento de armar esta capacitación. Bueno, el primer encuentro conmigo vieron la introducción al mundo emprendedor, que nos hicimos varias preguntas, recordar ese día que hablamos si se nace o se hace emprendedor, si se puede enseñar a ser emprendedor, tratamos de dar algunas respuestas. Luego la clase pasada los chicos hicieron un análisis del entorno, un entorno tan cambiante como el que tenemos, sobre todo en este momento con la aparición de la pandemia ya en el mes de marzo, esta situación que ya lleva casi 4 meses de paralización de las actividades, del aislamiento en Argentina. Hoy creo que el mundo ha tenido una buena noticia, que es la confirmación de la Universidad de Oxford que las pruebas de la vacuna han sido positivas y que genera anticuerpos, más allá de que esto va a llevar un periodo todavía largo de pruebas, y después hasta que desemboque en el canal comercial seguramente va a llevar un tiempo, pero no deja de ser una buena noticia. Y hoy Martín y Juan Pablo, en este tercer encuentro del 20 de julio, van a hablar del plan de negocios, van a hacer una introducción al modelo Canvas, que es un modelo muy interesante, actualizado, que pretende dar respuesta a un sinnúmero de inquietudes y dudas que los emprendedores tienen al momento de comenzar. Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto y hay un pequeño ruido. Les decía que el plan de negocios es una especie de hoja de ruta en donde el emprendedor va a tratar de dar respuesta a todas las preguntas, a todas las dudas que tiene, haciendo primero una autoevaluación de cuáles son sus fortalezas y debilidades para tratar de estudiar luego qué le puede ofrecer al cliente actual o potencial para tratar de hacer el emprendimiento competitivo. Es una especie, para lo que sería un arquitecto, tener un plano, ¿no?, dibujado donde va a construir una casa, ¿no? Seguramente un albañil, por más bueno que sea, si no hay un plano dibujado por un profesional donde delimite de qué manera se construye la casa, va a ser difícil, por más que el albañil sea bueno, poder hacerla. O vendría a ser lo que sería un plano para una persona que tiene que recorrer, un mapa, mejor dicho, que tiene que recorrer un camino tratando de ver de qué manera va a llegar a destino. Así que hay en este momento un poco más de 50 conectados y hay que recordar a quienes no lo estén que luego pueden, si ustedes pueden comentarle, que pueden ver las clases grabadas, porque hoy es el tercer encuentro y el lunes que viene es el cuarto encuentro, donde la idea que en esa última actividad de cierre podamos cada uno hacer un lienzo del negocio de cada uno. Así que bueno, sin más trámite y siendo ya el horario conveniente, los voy a dejar en buena compañía.
Juan Pablo y Martín para que comience con la capacitación. Así que espero que le den valor y que le sea útil para cada uno de los emprendimientos que tengan o que estén por iniciar. Bárbaro, Darío, muchas gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes, noches a todos. Perdón, Darío, el tema del zumbido era mi computadora, que hay veces que se le activa el cooler. Esperemos que se escuche bien. No sé si en este momento me están escuchando bien. La idea de hoy, como muy bien introdujo Darío, es comenzar a continuar todo el proceso que estuvimos haciendo en los días anteriores para ir pasando esta idea de un proyecto que yo vaya a tener en mi cabeza, llevarlo a cabo. Como una analogía, si me permiten, a la hora de decidir si emprender o no y en qué emprender, es como decidir si yo quiero jugar o ser deportista, qué deporte voy a arrancar a hacer. El análisis del entorno vendría a ser como estudiar cuáles son las reglas de ese deporte, cómo se juega, quiénes son mis competidores, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, cuáles van a ser la amenaza, los riesgos de jugar un determinado deporte. Y ahora con el modelo Canvas o el plan de negocio, va a ser decidir cuál va a ser mi estrategia de juego, cómo voy a llevar a cabo. Y luego, una vez que uno pone en marcha el emprendimiento, es como empezar a jugar en deporte, donde yo no solamente voy a jugar los partidos, sino que constantemente tengo que seguir analizando rival, seguir analizando la competencia, ver si existen nuevas estrategias o entrenamientos que me vayan a servir y ir revisando constantemente para ir mejorando, ¿no? Esa es un poco la lógica que buscamos hacer. Así que la idea es consultarles. Ahí vi justo que preguntaban si servía el modelo Canvas para el plan de negocio, si es muy rígido. Quiero saber si ustedes saben a qué nos referimos cuando uno habla de plan de negocio, si lo escucharon hablar, que escriban ahí en el chat, si escucharon a qué uno hace referencia cuando dice plan de negocio. Es un poco para que lo piensen, ¿no? Cuando uno habla de un plan de negocio, se refiere que es un documento empresarial en el que se reúne toda la información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. Diciéndolo en criollo, vendría a ser como el currículum vitae de un proyecto. Son unas hojas, es un informe donde yo voy a detallar todo lo que pude averiguar, pude investigar y lo que pienso hacer a futuro respecto a un proyecto. En ese sentido, el modelo de negocio es parte de ese plan, ya que en el plan no voy a poner únicamente lo que yo voy a hacer, sino que también voy a hacer algunos lineamientos del mercado, que ya lo estudiamos, la competencia, algunas oportunidades y amenazas. Ahora bien, ¿para qué me sirve hacer un plan de negocio o por qué es tan importante o por qué me lo exigen algunas entidades financieras como los bancos? Tiene distintas funciones. En un primer lugar, el plan de negocio me puede servir para el desarrollo integral de un proyecto, ya sea a la hora de crear una empresa, ahí voy a poner dónde va a estar ubicada la empresa, qué nombre va a tener, por qué elegí ese nombre, con quién me voy a asociar, a qué se va a dedicar la empresa, cómo voy a llegar a los consumidores, qué voy a ofrecer, proyecciones de venta. También lo puedo usar para el lanzamiento de una unidad de negocio. Tengo una empresa dedicada al rubro lácteo que hace quesos, por ejemplo, y decido hacer una nueva unidad de negocio que se va a dedicar a lo mejor a hacer productos enlatados. O al mismo tiempo para el lanzamiento de un producto, si quiero lanzar una nueva línea de dulce de leche, por ejemplo, voy a hacer todo un plan de negocio abocado a ese producto, donde voy a explicar dónde voy a lanzar el dulce de leche, a qué supermercado, si voy a iniciar primero por un supermercado en particular, o si voy a lanzarlo a algunas pruebas gratuitas. Es una idea de, ese documento me va a ayudar a mí
para hacer un seguimiento después del proyecto. Para fusiones o adquisiciones con otras empresas, me sirve para evaluarla a la organización, evaluación de un proyecto o una empresa en marcha, en el caso de que yo quiera decidir hacer una gran inversión. Como dije recién, para la guía o la puesta en marcha de un proyecto, ya que no solamente voy a poner hacia dónde quiero llegar, sino que también puedo hacer un plan de actividades con el paso a paso y los responsables para ir llevándolo. Por ejemplo, quiero abrir una nueva sucursal, voy a poner un esquema donde diga del día tal al día tal, pienso encargar los planos, de tal día a tal día vamos a comprar los insumos o para hacer la remodelación, cuándo voy a hacer la inauguración, cuándo le voy a poner los productos, etcétera. Algo muy importante y para lo que nosotros nos interesa mostrárselo es que sirve para presentárselo a los bancos o a cualquier entidad financiera o el mismo Estado, que a la hora de darme un crédito ya no basta únicamente con presentar los 3 balances anteriores, como solían pedir históricamente, sino que también te piden un plan de negocios y con algunas estimaciones que uno pueda llegar a hacer de cuánto voy a ganar a futuro. Existen distintas metodologías para yo saber cuánto puedo llegar a ganar, cuánto llego a proyectar, más allá de que vaya a haber mayor o menor grado de confianza de esas estimaciones. La idea del banco es saber cuánto voy a ganar a futuro, más que cuánto vengo ganando anteriormente. Y ni hablar si es un nuevo proyecto o algo que todavía no arrancó. No solamente para presentar ante entidades, sino también para buscar nuevos inversores o nuevos socios. No es lo mismo yo decirle, y tengo la idea de hacer tal cosa, a presentarles un documento donde uno hizo una investigación, dedicó tiempo, ya probó el producto, ya tuvo resultados. En ese sentido, nosotros insistimos en que el plan de negocio es un activo para la empresa. Ustedes le pueden asignar un valor. Si ustedes van a buscar un socio, si él pone X cantidad de dinero, ustedes al poner el plan de negocio le pueden asignar un valor cuantificable y lo pueden poner en el contrato societario por todas las horas que ustedes le dedicaron a esa investigación. En ese sentido es factible hacerlo y por eso nos gusta darle esta herramienta a ustedes para que se animen a hacer la herramienta, no solamente porque los va a servir a organizarse, sino también, como dije recién, como un activo. Hay distintos autores y dependiendo para el destinatario, el usuario o para qué lo voy a hacer, va a ser cómo va a ser la estructura de ese plan de negocio. A los fines de este curso, nosotros les recomendamos este índice, como por así decirlo, que va a tener el plan de negocio, pero ustedes lo pueden modificar a gusto y en función de la conveniencia. La idea es que la primera página, más allá de que sea la carátula, la segunda página sería un resumen ejecutivo que va a ser en una sola hoja, máximo 2, el resumen de todo el plan cuantificándolo. Esto sirve para cuando uno lo presenta ante una entidad financiera o ante un gerente que tiene muy poco tiempo, puede ver en un pantallazo a qué le estoy presentando. Luego en la introducción voy a presentar una historia de cómo nació el proyecto, a qué me voy a dedicar, me presento a mí y a mis compañeros de equipo, cuál va a ser mi estrategia a futuro y puedo llegar a hacer una breve reseña de cómo está estructurado el resto del plan. En el análisis del entorno presentamos el análisis PES, el análisis de 5 fuerzas de Porter que les había dicho, o el análisis que ustedes hayan hecho con la estimación del mercado, por ejemplo. Acá es bueno ir cuantificándolo, saber quiénes son mis competidores, porque ayuda a contextualizar dónde estoy ubicado. El lienzo de la propuesta de valor se dedicaba a evaluar quién es específicamente
el segmento de mercado al que va dirigido, es decir, mis clientes, y cuál va a ser la necesidad que yo voy a estar satisfaciendo con mi producto o servicio. Esto va a ir encajado en el modelo de negocio que ahora mismo va a desarrollar Juan Pablo, donde estima las distintas partes de mi organización para generar ganancias. De este modo yo voy a tener una mirada amplia de mi proyecto, ya no es solamente me voy a dedicar a tal cosa, sino que voy a decir toda la forma que voy a realizar para llevarlo a cabo. Por último, en las conclusiones, a diferencia de resumen ejecutivo, yo voy a tratar de convencer de manera subjetiva a quien está leyendo el plan de que me preste dinero o de que se asocie conmigo o que me compre, dando los puntos fuertes o los riesgos que va a tener mi proyecto. Por último, en anexo, están todo el resto de información que yo recluté, pero no creí necesaria ponerlo en el cuerpo del plan. Recordemos que si uno tiene la duda entre ponerlo en el cuerpo o ponerlo en anexo, por la duda lo pongo en anexo, por una cuestión de que si yo hago un negocio de 50 páginas, no me lo va a leer nadie. Ahora, si yo lo pongo en anexo, a lo mejor un gerente quiere ver precisamente cómo calculé la estimación de la demanda, bueno, se va a anexos y ahí ve cómo hice esa estimación. En ese sentido, ahora para arrancar, empezamos con el modelo de negocio, que si bien algunos presentan el modelo Canvas como un plan de negocio, puede ser así, pero la idea es que el plan de negocio sea un poco más amplio. Hay cursos concursos que nosotros apoyamos con la incubadora, en el que en el formulario te piden todo el modelo Canvas y algún que otro puntito que tiene el plan de negocio. Por eso es muy útil, se está usando mucho el modelo Canvas como formulario para ingresar a estos fondos semillas que presenta el gobierno o concursos de fundaciones destinados a emprendimientos tecnológicos o de triple impacto o economía social, donde si uno se pone a ver, cada uno de esos ítems que uno completa responden en mayor o menor medida al modelo Canvas. Así que te doy pie, Juan. Perfecto, Martín. No sé si se escucha bien. Buenas noches para todas, para todos. Eh, lo que vamos a ver un poco es una introducción al modelo Canvas. Como bien decía Martín anteriormente, lo vamos a ver como un insumo dentro de este desarrollo que pretendemos hacer del plan de negocio. La idea es que al finalizar el curso se puedan llevar como herramienta su modelo de negocio para su emprendimiento, algunos que lo tengan en marcha, o para su idea de negocio que pretenda hacer un emprendimiento el día de mañana, como así también un bosquejo de esos lineamientos de un plan de negocios. Martín mencionaba que las líneas financieras, las líneas de financiamiento de bancos, por ejemplo, se pide por ahí un plan de negocio más formal, lo que es línea de financiamiento a nivel público, tanto provincial como nacional, es un híbrido entre el modelo y el plan de negocios, así que un poco lo que queríamos era que se puedan llevar una herramienta práctica, no solamente para pensar, diseñar y rediseñar su negocio, sino que también les sirva el día de mañana para la búsqueda de socios, para una posible inversión del sector público o privado. Así que ahora vamos a empezar a ver esta introducción de lo que es el modelo Canvas, cuyo autor es Osterwalder. Nosotros después también vamos a dejar el material y vamos a estar a disposición por cualquier consulta. La idea es que mientras vayamos viendo cada módulo puedan ir tomando apuntes respecto de su negocio, desde su emprendimiento o de su idea, para que después a la hora del cierre puedan ir completándolo. Pero bueno, la idea es que a medida que vayamos desarrollando cada módulo, ustedes pueden ir tomando
algún tipo de apuntes o anotando alguna idea que se les ocurra para completar su modelo de negocio. Un modelo de negocio lo que hace es describir la manera o la lógica en que nuestro negocio, nuestro emprendimiento va a generar ingresos. A su vez describe cómo nuestro emprendimiento o proyecto crea, proporciona y capta valor. Es decir, en la clase anterior vimos un poco de este desarrollo de la creación de valor a través del lienzo de la propuesta de valor. También tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que desarrollar cómo lo vamos a proporcionar, a través de qué canales y demás, y también cómo vamos a captar valor de nuestros clientes o nuestro segmento de clientes, cómo vamos a hacer que ese modelo de negocio sea rentable. Nosotros también decimos que el modelo Canvas es una herramienta utilizada para darle estructura a tus pensamientos, a tu idea de negocios y modelo de negocios. No solamente sirve para proyectos particulares de negocio, en este caso lo vamos a ver así, sino para también otro proyecto que pueda presentarse o alguna idea que pueda desarrollarse dentro de cualquier tipo de organización, puede ser una organización pública, una ONG, una empresa, una organización privada de cualquier tipo. Vamos un poco a la próxima. Acá vamos a tener de manera gráfica los 9 módulos que componen el lienzo Canvas, el lienzo del modelo de negocios que nosotros vamos a ir desarrollando y de alguna manera completando. Si pueden observar, vamos a tener una lógica para ir desarrollándolos, que vamos a ir de alguna forma completándolo respecto a nuestro proyecto, nuestra idea de proyecto. Pero a su vez vamos a tener en cuenta que el modelo de negocios o el Canvas no se hace una vez para siempre, sino que se va rediseñando, porque mencionábamos anteriormente que esta noción de las metodologías ágiles hace que nosotros trabajemos con hipótesis generalmente cuando estamos iniciando un proyecto que tenemos que validar. Entonces cualquier cambio, ya sea en el segmento de cliente o de nuestra propuesta de valor, nos va a terminar modificando el resto de los módulos del lienzo Canvas, y a su vez vamos a tener diferentes modelos de negocio para cada segmento de clientes que tengamos. Tenemos, acá están descritos los 9 módulos, vamos a comenzar por el segmento de cliente. Dentro de los 9 módulos para mencionar el segmento de cliente, después nos vamos a la propuesta de valor, que ya estuvimos viendo en la clase anterior con respecto a lo que era el lienzo de propuesta de valor. Por un lado, lo que era el perfil del cliente, cómo teníamos que de alguna forma describir sus trabajos, las tareas que intenta resolver, personales, funcionales, emocionales y demás, y los problemas que tienen o las alegrías que buscan a través de nuestros productos o servicios respecto a esas tareas. Después tenemos también el mapa de valores, es decir, nosotros cómo vamos a aliviar esos dolores o cómo vamos a generar alegrías, cómo le vamos a resolver el problema a nuestro segmento de clientes a través de nuestra cartera de productos o servicios. Después vamos a pasar a los canales, es decir, cómo vamos a llegar a través de qué canales con nuestra propuesta de valor al segmento de cliente. En los canales vamos a ver que tenemos canales de comunicación, de entrega, de venta y demás. Cómo nos vamos a relacionar con los clientes, en relación con los clientes. Es decir, si vamos a mantener una relación más personalizada, menos personalizada o automática y demás. Después vamos a tener el módulo de la fuente de ingreso, es decir, cómo vamos a captar ese valor, cómo vamos a hacer redituable nuestro modelo de negocio, a través de qué tipo de fuentes de ingreso lo vamos a hacer y demás. Después, por otro lado, tenemos la parte izquierda, la parte más dura, que están las actividades claves, es decir, qué actividades vamos a tener que desarrollar de manera correcta para que nuestra propuesta de valor resuelva ese problema, llegue al segmento de clientes y demás. También los recursos claves que vamos a tener que contar, los más importantes para que nuestro modelo de negocio sea sustentable, con quién nos vamos a asociar o quién van a ser nuestros socios clave que nos ayuden a nuestro desarrollo de la propuesta de valor, de los productos
o servicios que la componen, y después la estructura de costos, es decir, de alguna manera, cuánto me cuesta o qué. Otra manera de presentarlo, si vamos a la próxima, Martín. Si vamos, acá tenemos el lienzo Canvas. La idea es trabajarlo, que ustedes lo pueden imprimir, trabajarlo con POSIT, como trabajamos también el lienzo de la propuesta de valor, que sea con el equipo de trabajo o demás, que se pueda trabajar en equipo y que puedan ir desarrollándose la distinta hipótesis de cada módulo y de alguna manera ir probándolo en el mercado a través de entrevistas y demás, como veíamos en la clase anterior. Tenemos 4 grandes divisiones de lo que es el lienzo de modelo de negocio. Por un lado, a quién va a estar dirigido, la parte más blanda, en la cual tenemos que ser más creativos, es decir, cuáles son nuestros segmentos de clientes, cómo nos vamos a relacionar, a través de qué canales le vamos a llegar, el qué, es decir, qué proponemos, qué valor le aportamos al cliente, qué solución le damos a sus problemas, qué alegría le generamos y demás. Y por otro lado, cómo lo vamos a llevar a cabo, es decir, con qué actividades, con qué recursos, con qué socios, a través de qué socios, y cuánto me va, digamos, a costar y generar ese modelo de negocios y que lo principal es que sea sustentable económica y financieramente. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir desarrollando cada módulo, como decíamos anteriormente. Acá pueden ver cómo nosotros, a través de los distintos módulos de este curso que fueron siguiendo, primero vimos, bueno, un poco de las condiciones para ser emprendedor, ese ecosistema emprendedor, las instituciones que lo conforman y del cual nosotros como emprendedores o como potenciales emprendedores o con proyectos podemos de alguna forma contactarnos, podemos pedir ayuda a alguna de estas organizaciones que conforman el ecosistema o cómo podemos potenciar nuestro proyecto a través de ellas. Entonces tenemos ese entorno del cual a Martín también, que desarrolló la clase pasada. Si hacemos un zoom, vamos a ver que tenemos el lienzo de modelo de negocio, es decir, nuestro modelo de negocio va a estar inserto en ese entorno, que vamos a tener en cuenta las variables que influyen en él, y dentro del modelo de negocio, precisamente lo que es la propuesta de valor y el segmento de cliente, vamos a tener el lienzo de la propuesta de valor. Nosotros hicimos hincapié para comenzar en el lienzo de la propuesta de valor, porque la idea es que primero tenemos que trabajar en conocer al cliente, en ver sus necesidades, sus problemas, sus frustraciones, sus alegrías, y a partir de eso nosotros crear un conjunto de productos o servicios de una propuesta de valor acorde y que pueda resolver esa problemática que está teniendo el cliente al cual nos enfocamos. Ahora para pasar al desarrollo de los módulos. Comenzamos con lo que es el segmento de cliente. Nosotros, por ahí, lo que es módulo, segmento de clientes y propuesta de valor, no nos vamos a detener tanto porque ya lo desarrollamos en la clase pasada con el lienzo de la propuesta de valor. Ustedes tienen que tener en cuenta que con eso que trabajaron o que vieron del lienzo de la propuesta de valor, le va a servir tanto para el módulo de segmento de clientes como de la propuesta de valor. Pero un poco a modo de descripción, los segmentos de cliente vamos a tener que son las personas, organizaciones, como conversábamos la clase pasada, que nosotros aspiramos a proporcionarle valor, a solucionar un problema, a satisfacer una necesidad y demás. Vamos a tener que hacer perfiles de clientes y cómo de alguna forma podemos diferenciar cuando tenemos diferentes segmentos de clientes. Hay algunos tips, es que cuando hay necesidades que requieren o justifican una oferta diferente, estamos hablando de un segmento distinto. Es decir, cuando vean que tengan que hacer una propuesta de valor diferente para otro grupo de clientes, estamos hablando de 2 segmentos diferentes. Otra de las cosas importantes es que cuando tratemos segmentos diferentes, vamos a tener que modificar cada módulo en caso que así lo requiera, porque no es lo mismo venderle
solucionar un problema a una persona, un grupo etario particular o a una empresa, no es lo mismo comunicarme con un grupo de personas de tal rango etario a comunicarme con una empresa, o no voy a utilizar los mismos canales, por así decirlo. Entonces tenemos que tener en cuenta que cada segmento que vayamos detectando, cada propuesta de valor nuestra, nos puede generar diferentes modelos de negocio que pueden estar, se pueden desarrollar en una misma hoja o en un lienzo distinto. Entonces, si hay necesidades que requieren justificar una oferta diferente, tenemos segmentos diferentes. Si se necesitan diferentes canales, vamos a tener segmentos diferentes. Si requieren una relación distinta, también estamos hablando de segmentos diferentes. Si la rentabilidad también es diferente, hay distintas fuentes de ingresos también que me generan una diferencia de rentabilidad, estamos tratando con segmentos diferentes. Y a su vez, si están dispuestos a pagar por un aspecto de nuestra oferta, de nuestra propuesta de valor diferente, tenemos que segmentarlo y hacer otro segmento. ¿Qué nos tenemos que preguntar acá? ¿Para quién creamos valor? ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes? Y cosas a tener en cuenta, bueno, el mercado de masa, nosotros generalmente recomendamos que hagan foco en un segmento específico, más cuando están por comenzar, porque generalmente un emprendedor cuando comienza dice yo le vendo a todo el mundo, y nosotros decimos que por ahí el que le vende a todos no le vende a nadie, es decir, que no tiene conocimiento de su cliente en sí. Y no es lo mismo cuando nosotros tenemos un cliente identificado con sus problemas, con sus eh, necesidades que tiene, con esos dolores que tienes y que nosotros sabemos que podemos resolverlo, va a ser distinto porque vamos a saber qué tipo de canal utiliza para ver y comparar las ofertas que puede haber en el mercado, cómo le podemos llegar con una estrategia de marketing, va a ser totalmente diferente, de qué manera a él le gustaría que poder pagar por ese servicio, cuánto va a pagar y demás. Entonces, una recomendación es que primero se enfoquen en un segmento para comenzar y siempre vayan trabajando con distintos segmentos. Y a partir de eso, pensar su modelo de negocio, es decir, canales, relación con los clientes, actividades y demás, socios a cada segmento. Un nicho de mercado, es decir, cuando apuntamos a un mercado, lo segmentamos de una manera mayor, lo tenemos en particular, es decir, apuntamos a personas que tienen algún tipo de discapacidad, hacemos un tipo de alimentación para personas que son celíacas, es decir, apuntamos a un nicho en particular. Le vendemos algún producto o algún servicio a una empresa pyme que se dedica al turismo o al turismo específicamente en tal sentido, estamos hablando de un nicho. Mercados segmentados, es decir, cuando tenemos mercados que pueden presentar una diferencia pero menor. Esto generalmente sucede en las carteras de los bancos, por ahí, que en diferentes niveles de ingresos, según el tipo de cliente, puede ofrecerle servicios similares, pero a su vez se lo trata de manera diferente, porque hay pequeña diferencia entre sí. Y después tenemos mercado diversificado cuando le vendemos a segmentos completamente diferentes, es decir, a lo mejor mi emprendimiento hace productos para un conjunto de personas, clientes finales y demás, y a su vez le brindo un servicio a una empresa, a una organización o demás. Y por último, las plataformas multilaterales, que son, por ejemplo, las plataformas que vemos en redes sociales y demás, o los diarios que trabajan con dos segmentos en particular. Generalmente uno se subsidia, uno de los segmentos o de los lados de ese modelo de negocio subsidia al otro. Es decir, nosotros podemos entrar, por ejemplo, a redes sociales como Facebook de manera gratuita, contactarnos y mantener relaciones con las personas con las que nos contactemos, y a su vez el modelo de negocio se financia con las empresas que ofrecen publicidad. Para que Facebook pueda ofrecer, digamos, vender publicidad a las empresas a través de su herramienta, tiene que tener una gran cantidad de usuarios. ¿Y cómo lo hace? Su estrategia es dándolos una propuesta de valor gratuita a nosotros para poder vender, digamos, esa publicidad, entre otros de los productos o servicios que ofrece. Ahora vamos al segundo módulo, que es la propuesta de valor, que es el conjunto de productos o servicios que crean valor para un segmento de clientes. Ya hablamos la clase pasada
sobre la importancia de enfocarse primero en problemas o necesidades. Es decir, en este módulo tenemos que tratar de hacer una breve descripción de cómo solucionamos ese problema o cómo satisfacemos esa necesidad y a lo que apuntamos en el fondo, digamos, de por ahí ese trabajo, no solamente funcional que tiene la persona, sino hasta emocional. Es decir, cuando mencionábamos el ejemplo del proyecto frutihortícola, es decir, no solamente estamos viendo productos, frutas y verduras sin químicos, sino que estamos vendiendo una alimentación saludable, una vida saludable y demás. Entonces, por ahí hacer una breve descripción a lo que verdaderamente apuntamos o queremos resolver o queremos brindarle al cliente. Un poco de las preguntas clave es qué valor proporcionamos a nuestros clientes, qué problema nuestros clientes ayudamos a solucionar, qué necesidades de los clientes satisfacemos, qué paquete de productos o servicios ofrecemos a cada segmento. Y acá un poco de las diferencias por la cual nosotros podemos darle a nuestro proyecto o de la manera que podemos diferenciarnos en el caso de que entremos a un mercado con diferentes competidores, es decir, nosotros tenemos que, lo que tenemos que hacer con el modelo de negocio es innovar en este sentido, es decir, diferenciarnos en algún aspecto, en algún módulo de nuestro negocio, y esa innovación no tiene que ser, digamos, un invento o un desarrollo que sea susceptible de patente o demás, algo muy alocado, sino que a lo mejor podemos cambiar o modificar algo de un módulo del modelo de negocios que me permite innovar en ese sentido. Y un poco cómo nos podemos diferenciar por precio, es decir, puedo cobrar más barato que algunos de mis competidores, por novedad, es decir, puedo satisfacer algún deseo de una manera innovadora, de una manera nueva, que no ha sido tratado en el mercado, por calidad, puedo brindar un conjunto de productos o servicios con mayor calidad, por conveniencia, por accesibilidad, digamos, para algún segmento de mercado en particular. Puedo por el estatus, es decir, a lo mejor con el desarrollo de mi marca y mi producto yo le brindo estatus a ese cliente, como decíamos, ese trabajo por ahí más emocional de ser reconocido en la sociedad o que lo vean de una manera, que es un consumidor sustentable, que está a la moda y demás. Por desempeño, es decir, podemos mejorar el rendimiento, digamos, respecto a alguna solución del mercado, por algún tipo de variedad, porque reducimos, nosotros a lo mejor vendemos un insumo para alguien, para una empresa, y le ayudamos a reducir los costos, por diseño de producto, del packaging o demás, por personalizarlo para un segmento particular, digamos, agarro un desarrollo del mercado y yo lo preparo, no sé, para niños de 5 a 7 años, digamos, para que sea mucho más accesible o más práctico, o un celular, una tableta o lo que sea, como por decir un ejemplo. Ahora vamos más de todo a desarrollar los otros módulos, porque esto de alguna manera ya lo estuvimos viendo en la clase pasada con el lienzo de la propuesta de valor. Ahí van a ver cómo encaja, digamos, el lienzo de la propuesta de valor dentro de mi modelo de negocio. Es decir, en el segmento de mercado vamos a tener que hacer los distintos segmentos con los perfiles, como lo vimos la clase anterior, y nuestra propuesta de valor vamos a hacer el mapa de valor que tiene que coincidir con ese perfil del cliente. Ahora pasando a los canales. Para este módulo vamos a tener en cuenta que los canales van a describir cómo comunicamos, cómo ofrecemos nuestra propuesta de valor a ese segmento de clientes. Y acá hay que tener en cuenta que tenemos que desarrollar los canales de comunicación, distribución y venta. Es decir, tener en cuenta a través de qué canales nos comunicamos, cómo hacemos la distribución y la venta. Como ustedes sabrán, no son los mismos canales o medios de comunicación por la cual se informa personas adolescentes o personas de entre 30 y 40 años a adultos mayores. Utilizan distintos dispositivos para comunicación o de la forma de ver mi propuesta de valor.
por ahí yo estoy resolviendo un problema en sí, pero me estoy equivocando en ese canal de comunicación, distribución o venta. Es decir, no vamos a utilizar las mismas redes sociales para los distintos grupos etarios. Generalmente los más jóvenes usarán Instagram o otro tipo de red social. Las personas entre 30 y 50 años usarán Facebook. Las personas mayores utilizarán los medios todavía gráficos tradicionales o demás, o medios telefónicos y demás. Entonces tenemos que tener en cuenta cada segmento, en cada segmento, por dónde se informa, qué ve, qué escucha, cómo le podemos hacer comunicar nuestra propuesta de valor, que él pueda comparar con las diferentes propuestas del mercado, de qué manera hacemos esa distribución, cómo le quedaría cómodo, si a través de un comercialista hago la entrega a domicilio y la venta. Entonces, un poco de las preguntas clave que tenemos que hacer es qué canales prefieren nuestro segmento de mercado, cómo establecemos actualmente el contacto con los clientes, cómo se conjugan nuestros canales, cuáles tienen mejores resultados, cuáles son más rentables, cómo se integran en las actividades diarias de los clientes. Otro tema importante acá es también ver el costo de nuestro canal. Generalmente podemos tener diferentes estrategias, podemos tener un canal propio, que ahí puede ser más costoso al principio, pero me puede dar la integración de mi cadena de valor, digamos, o tener un margen mayor, a lo mejor tercerizo algún tipo de canal, eso a lo mejor me va a abaratar ese costo inicial de desarrollar un canal propio, me va a permitir a lo mejor llegar de mejor manera a mi segmento de cliente, pero me va a dar un margen más chico, porque una parte del margen se lo queda esa persona con quien tercerizo. Son diferentes aspectos que tenemos que evaluar, digamos, también la estrategia, si uno está en un estadio inicial o si está más desarrollado con su emprendimiento, podemos modificar este tipo de estrategias. Ahí estaba viendo, no sé si se escucha bien, que se cortaba, cualquier cosa me dicen y trato de leer acá. A Martín le digo que puede sumarse y aportar cuando quiera, y vamos pasando. El cuarto módulo vamos a ver las relaciones con los clientes, es decir, qué relación vamos a mantener con cada segmento de clientes y cómo conseguimos y conservamos esos clientes, es decir, cómo los captamos, cómo los fidelizamos, es decir, que sigan comprando nuestros productos, servicios y demás. Entonces, un poco de lo que tenemos que preguntarnos es qué tipo de relación esperan nuestro segmento de mercado, es decir, qué esperan, un trato más personalizado, esperan un trato más automatizado porque no le gusta por ahí que lo molesten con algún tipo de cuestión y le gusta servirse de manera automatizada o algún tipo de comunidad que se pueda contactar con otros clientes y que a su vez se puedan apoyar mutuamente. A su vez el cliente que le gusta también poder participar de esa creación de la propuesta de valor, de diseñar, es decir, de aportar en esa solución que después él comprará y demás. Tenemos que ver qué tipo de relación hemos establecido, cuáles son los costos también de estas relaciones y cómo se integra nuestro modelo de negocio. Acá algunas descripciones básicas de tipos, relaciones más personalizadas a relaciones más automatizadas. Generalmente por ahí uno puede tener un cliente que es de envergadura, digamos, en nuestro segmento de cliente, a lo mejor necesita un tipo más personalizado o algún medio que me permite estar constantemente evaluando, digamos, mi propuesta de valor y cómo está resolviendo el problema ese cliente, o puede ser más automatizada. Y en esos dos puntos tenemos un margen que ustedes lo irán probando a medida que vayan testeando, digamos, lo que les resulta mejor a cada segmento de cliente. Algo también dentro de los fundamentos o las estrategias para tener en cuenta
Es decir, va a depender también del estadio del proyecto. Si yo estoy iniciando, lo que tengo que hacer es volcarme una estrategia de captación al cliente. Eso generalmente lo hacían los operadores móviles cuando en el momento que querían de alguna forma insertar en el mercado los celulares. Generalmente o subsidiaban o regalaban el aparato y el negocio venía por el tema de los abonos. Entonces era una estrategia de captación, digamos, es decir, de alguna forma entrego de manera subsidiada o veo cómo puedo ingresar mi producto para que lo puedan probar y demás, porque estoy intentando captar clientes. Otra estrategia va a requerir cuando ya tengo una cartera de clientes y lo que quiero es que retenerlos, que se queden conmigo, que siguen comprando mis productos o servicios, que es fidelizarlos. Es decir, va a requerir una estrategia, una relación diferente. Y otra estrategia, si el estadio del proyecto, es decir, yo ya capté clientes, están fidelizados, o sea que me siguen comprando mis productos, servicios, siguen adquiriendo mi propuesta de valor, ¿cómo hago para venderle más de mis productos o servicios? Que eso sería la estimulación de ventas. Y después un poco de las categorías, podemos ver que tenemos diferentes categorías: asistencia personal, asistencia personal exclusiva, autoservicio, servicios automáticos, comunidades o creación colectiva, como es el caso de YouTube, como el caso de Lego, que permite también diseñar sus productos a sus clientes y después desarrollarlos. Así que también otra de las cosas que tienen que ver es cómo nos relacionamos con esos clientes según el segmento y también según el estadio en el cual esté nuestro proyecto. Es decir, si necesitamos captar clientes, si necesitamos retenerlo, fidelizarlo, si necesitamos venderle más. Y ahora Martín les va a dar el módulo fuente de ingreso, así que le cedo la palabra. Muy bien, Juan. Bueno, la idea, como para cambiar un poco de voz, espero que no le siga molestando el ruido. En la fuente de ingresos yo me voy a plantear tres grandes preguntas, voy a tener que definir tres grandes puntos de mi negocio. En primer lugar, ¿cuál va a ser el tipo de fuentes de ingreso que voy a tener? Es decir, si a mí, por mi propuesta de valor, me van a hacer un pago puntual por la venta de un producto, o si me van a hacer pagos periódicos mediante una suscripción o una cuota o un mantenimiento. La idea es que yo elija cuál de los dos me conviene. Más allá de eso, puedo tener una mezcla de ambos. Por ejemplo, en un gimnasio te puedo cobrar un monto por cada clase que vas, o te puedo cobrar una cuota fija por mes o hasta una suscripción anual, si uno quisiese. Una vez que defino cuál de estos dos tipos voy a tener de fuente de ingreso, paso a definir cuál va a ser el precio de ese servicio o producto. Para fijar precios existen un montón de estrategias. La más usada en los comercios suele ser el markup, en el que yo tengo un costo por comprar ese producto y le agrego un porcentaje, digamos un 20, un 30%. Otra opción es una subasta, en la que yo ofrezco un producto y se lo vendo al mejor postor. Otra forma también es mediante una negociación directa con el cliente, en el que vamos haciendo una puja. También puede ser a través de, por la competencia, me fijo en los competidores qué precio tiene y yo me voy a decidir si lo quiero tener un poquito por encima o un poquito por debajo. Independientemente de la estrategia de fijación de precios que yo use, me tengo que fijar en dos componentes. Primero, la estructura de costos mío, que me va a fijar el límite inferior, ya que si mi precio está por debajo de mis costos, voy a estar perdiendo dinero, salvo que quiera hacer una penetración de mercado, entonces, o una liquidación de productos, y por cortos periodos de tiempo puedo estar por debajo de mis costos, pero a la larga eso no es rentable. Y el tope máximo
va a ser lo que está dispuesto a pagar el cliente en general, ¿no? Por una oferta. Entre esos dos puntos, yo me puedo situar donde quiera en función de la estrategia o política que yo quiera. Los competidores siempre me van a hacer una buena guía de referencia, un parámetro de referencia, pero yo puedo tener un producto muy distinto y a lo mejor no me conviene o me resulta poco útil hacer un seguimiento de los precios de los competidores. Una vez que defino el tipo de fuente de ingreso que voy a tener y el precio que voy a determinar, resulta interesante hacer alguna estimación de alguna proyección de ventas que voy a tener mensual o anual para ver si a mí me va a servir. Estas estimaciones yo las voy a ir ajustando con la práctica para ser cada vez más precisos, pero me sirven para saber si voy a cubrir o no mis costos, o por lo menos cuánto tengo que vender para cubrir mis costos, que es un punto que lo vamos a analizar mejor cuando veamos la estructura de costes. Hay que recordar que las fuentes de ingreso no es únicamente para las empresas con fines de lucro, ya que un club deportivo, una fundación o una ONG o el mismo Estado también tiene fuentes de ingreso. Si bien no es su fin último, necesita ser rentable, o por lo menos nosotros los motivamos a que así lo sea y busquen ya sea subsidios, donaciones o alguna venta o colecta que pueda hacer. Todo eso son fuentes de ingreso que pueden obtener para que todo su modelo sea sustentable a largo plazo. Algunas preguntas claves que nos podemos hacer en este punto son: ¿por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿Por qué pagan actualmente? ¿Cómo pagan actualmente? Estos son los medios de pago, si los vendo en cuotas, si los vendo con tarjetas, si los vendo con Mercado Pago, con transferencia. ¿Cuánto reportan las diferentes fuentes de ingreso al total de ingreso? Esto es que si yo tengo distintas, por ejemplo, uno de los chicos que estuvo incubado hacía pastas y viandas. Él tenía que ver a qué le dedicaba más tiempo, si a hacer pastas para después venderlo o dedicárselo el tiempo ese a hacer las viandas, porque no llegaba con las dos cosas. En ese sentido nos fijamos cuál de las dos le generaba mayor fuente de ingreso y ahí es cuando él decidía en qué proporción dedicarle tiempo a uno o al otro. Como eso, con un montón de otros ejemplos. Te dejo de vuelta, Juan. Perfecto. Ahora vamos al sexto módulo, que son los recursos claves. Acá lo que tienen que tener en cuenta es cuáles son los recursos más importantes que voy a tener para desarrollar mi propuesta de valor y mi modelo de negocio. Lo que van a tener que anotar es eso. Y bueno, no solamente para ofrecer, digamos, resolver esos problemas, sino también los recursos que voy a necesitar en los distintos módulos en general. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es poner los recursos claves, es decir, lo que sin esos recursos mi modelo de negocio no puede sustentarse. Un poco de las preguntas claves para elaborar el módulo de recursos es: ¿qué recursos claves requiere nuestra propuesta de valor? Canales de distribución, relaciones con los clientes y fuente de ingresos. No solamente nuestra propuesta de valor, sino el resto de los módulos. Y acá para que tengan en cuenta, digamos, los distintos tipos de recursos que pueden ser recursos físicos, es decir, una maquinaria, digamos, algo relacionado a la infraestructura, recursos humanos, por ahí generalmente lo que es industria de software y demás, que son mano de obra intensivo y con mano de obra muy calificada, entonces yo necesito recursos humanos, es una de las patas importantes para mi negocio. Pueden ser intelectuales, marcas, información privada, derecho a autor, patentes, base de datos de clientes. Acá otra de las cosas que nos gusta recalcar es la importancia del tema de la protección. Nosotros trabajamos con un agente de propiedad intelectual que trabaja en la Dirección de Transferencia del Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María, que se encarga de hacer este tipo de registros. Por cualquier duda o consulta también nos pueden hablar con Ariel Giordano,
que es la gente con la que trabajamos, pero ustedes tienen que tener en cuenta que ya sea que tengan un emprendimiento en marcha o que estén pensando sobre todo a iniciar un nuevo emprendimiento, el tema de la marca, porque generalmente hace una inversión en lo que es la comunicación, el marketing del proyecto, y generalmente lo que pasa es que no se registra la marca. Ahora yo le pongo un nombre y demás, y con esto de las redes sociales, en que mis productos o servicios van a estar a la vista de todos, puede pasar que haya una empresa, una organización de emprendimiento que tenga el mismo nombre comercial que el mío, que lo haya registrado y que me puede iniciar acciones legales o pedirme que yo me cambie el nombre. Entonces, toda esa inversión que nosotros hicimos para posicionar nuestra marca se va por el suelo. Y tenemos casos de empresas grandes que les ha ocurrido esto, digamos, con años en el mercado y demás, que no han registrado su marca y que han tenido que cambiar con lo que eso implica su marca o su nombre comercial. Entonces, importante eso, las marcas, el tema de derecho a autor, si es una obra literaria, además un desarrollo en lo que es el mercado editorial, también de diseño, en el caso de lo que es por ahí diseño industrial o si confecciona algún tipo de indumentaria y demás, pero siempre asesorarse en el tema de la protección intelectual. Y otra de las cosas puede ser un recurso clave, lo económico, es decir, que yo tengo acceso a financiamiento, ya sea de cualquier tipo, que eso a su vez me puede permitir, digamos, dar accesibilidad a los clientes a través de cuotas o demás para que puedan adquirir mi producto. El séptimo módulo, vamos a ir más rápido en esto y después Martín se va a detener en lo que es la estructura de costos. Y por último, lo que vamos a ver, le vamos a mostrar un ejemplo del el primer borrador de un modelo de negocio con el que trabajamos nosotros, que en su momento eran hipótesis que se iban comprobando en el mercado. Recordamos que esto, más cuando se está iniciando, son hipótesis que hay que comprobar y eso se va modificando a medida que vamos obteniendo. Tenemos que poner cuáles son las actividades que tenemos que desarrollar de manera correcta para que mi modelo de negocio funcione, para que mi emprendimiento funcione. ¿Qué nos tenemos que preguntar acá? Las preguntas claves: ¿qué actividades claves requieren nuestra propuesta de valor, nuestros canales de distribución, nuestra relación con los clientes y nuestra fuente de ingresos? Y acá hacemos una descripción general que tenemos generalmente tres tipos de actividades, ya sea si tenemos un emprendimiento que es rubro productivo, la producción va a ser esencial. Si tenemos, brindamos algún tipo de servicio, el tipo consultoría o algún servicio especial para un cliente, la resolución de problemas va a ser esencial. Si nuestro negocio está relacionado con plataformas o red, en el tema digital, otra de las actividades clave que vamos a hacer es tener en buenas condiciones esa plataforma o red, porque si no eso, nuestro modelo de negocio se cae. Después, el octavo módulo vamos a ver los socios claves, es decir, esa red de proveedores o de socios que aportan actividades y recursos para nuestra propuesta de valor. ¿Qué nos vamos a preguntar? ¿Quiénes son nuestros socios claves? ¿Quiénes son nuestros proveedores claves? ¿Qué recursos clave adquirimos a nuestros socios? ¿Qué actividades clave realizan los socios? Un poco describimos qué son los beneficios de las asociaciones, las economías de escala, podemos reducir algunos riesgos o incertidumbres, es decir, porque yo, por ejemplo, no sé mantener mi plataforma o mi red en buen estado, solucionar un problema en ese sentido, o porque a lo mejor no hago con la misma calidad o seguridad tal insumo, entonces lo hago a través de un socio, o porque a su vez puedo comprar determinados recursos de actividades de manera asociativa, que de otra forma y por mayor escala, de otra manera individualmente no podría. Entonces, un poco de los distintos tipos de asociaciones que podemos tener en cuenta es la alianza estratégica entre empresas no competidoras. Después tenemos la competición, que es la asociación estratégica de empresas competidoras, que eso generalmente se da en los clústeres,
que también, digamos, se utilizan para compartir una infraestructura común o acceder a mercados de manera conjunta que individualmente no podrían. La adquisición de empresas o las funciones de empresa, de proyectos, de emprendimientos, o la relación tradicional de cliente-proveedor. Un poco para que tengan en cuenta acá las organizaciones, instituciones y demás, quiénes van a ser nuestros socios clave, lo tenemos que escribir ahí. Y ahora lo voy a dejar a Martín, que va a desarrollar el módulo de la estructura de costos. Bueno, llegado al final de la rueda del modelo Canvas, uno fue definiendo distintas cuestiones u objetivos, pero si uno quiere apuntar a todo el mercado, quiero formar parte de todos los canales, estar presente en las redes, estar presente en la televisión, en la radio, llegar a los supermercados, llegar a los almacenes, quiero ofrecer un producto con todos los... ¿Perdón? Quiero ofrecer un producto con todos los aditamentos o beneficios que quiera ofrecer, quiero hacer todo yo, a lo mejor la estructura de costos me da inmensa y hace inviable mi modelo de negocios. Es por esto que debo tener en cuenta todos aquellos costos en los que se incurre al operar el modelo de negocio. Algunos puntos o conceptos que nos interesa que se queden para investigarlo y evaluarlo es la inversión inicial, que implica toda la erogación que yo debo hacer para arrancar con el negocio, ya sea comprar la maquinaria, comprar algunos insumos básicos, el local, desarrollar la marca, hacer una página web. Todo eso va a ser la inversión inicial simplemente para poder comenzar a funcionar. Otro concepto importante es el de costos fijos y variables. La diferencia entre ambos es que los costos fijos, como lo dice la palabra, se van a mantener estables independientemente de cuánto yo venda. Por ejemplo, el alquiler del local, el sueldo de algún empleado, el hosting de datos por tener la página de internet, mientras que los costos variables, en cambio, son aquellos que en función más venda, más costo voy a tener. El ejemplo claro, el costo de la mercadería vendida. Si yo vendo más ropa, me va a costar más porque la estuve comprando. Otro concepto interesante es el de costos hundidos, que algo que es difícil por ahí identificarlo, pero me sirve a la hora de tomar decisiones. Un ejemplo fácil es el tema de la seña. Si yo hice la seña por un producto, digamos una maquinaria, señé 2.000 pesos y la maquinaria sale 10.000, y a lo mejor encuentro otra que sale 5.000 y es la misma maquinaria. Bueno, ahí me conviene perder esos 2.000 pesos que yo entregué a seña, porque es un costo hundido, y volcarme a esa maquinaria de 5.000 pesos. Así como está ese ejemplo muy sonso, hay muchos casos que por ahí yo hice toda una inversión en la marca, pero después descubrí que al público no le gusta ese nombre de marca, entonces me conviene crear una nueva, a pesar de que yo dediqué hora y tiempo en esa marca, de un costo hundido. Y por último, el costo de oportunidad quiere decir lo que dejo de ganar por hacer una cosa y no hacer la otra. Si yo pongo mi local comercial en una propiedad mía, no quiere decir que, está bien, yo no tengo que pagar un alquiler, pero también dejo de ganar de alquilar ese local a otra persona. En el caso que yo ponga un emprendimiento, dejo de ganar un sueldo que a lo mejor podría tener en relación de dependencia. Y no tiene que ser solamente en dinero, también puede ser en lo emocional. Yo el tiempo que le dedico al negocio es tiempo que no le puedo dedicar a la familia, a mis amigos, a mis estudios. Entonces son algunas análisis que voy a tener que ir haciendo. Algunas preguntas claves para determinar la estructura de costos son: ¿cuáles son los costos más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio?
cuáles son los recursos claves más caros, cuáles son las actividades claves más caras. Para cerrar, les quería dejar otra herramienta que es algo complementario al modelo Canvas y tiene mucho que ver con determinar los costos fijos y variables. El punto de equilibrio consiste en determinar el nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. Es decir, que la empresa no tiene ni ganancias ni pérdidas. Esto responde a la pregunta, ¿cuánto tengo que vender yo en un mes, en un año o en cierta cantidad de tiempo para salir derecho? Existen dos métodos, puedo calcularlo, en cantidades de ventas o en cantidad de facturación. Como para darle un ejemplo y que les quede, hagan de cuenta que yo estimo que mis costos de alquiler son de 15.000 pesos, me establezco un sueldo propio de 40.000 y tengo servicios de luz, gas e internet por 5.000 pesos. Es decir, que todos los meses yo tengo que obtener limpio 60.000 pesos para salir derecho. Ahora bien, si yo me dedico a vender pizzas, y a mí hacer una pizza tengo un costo variable de 150 pesos y la vendo a 300 pesos, ¿cuántas pizzas tengo que vender para cubrir los costos? Reemplazando en la fórmula, dijimos costos fijos 60.000, dividido precio de la pizza 300, costo variable de la pizza 150, me da una contribución marginal de 150 pesos, 60.000 dividido 150, me da que tengo que facturar 120.000 pesos o vender 400 pizzas para salir derecho. Otra opción, hagan de cuenta que yo tengo un comercio y yo no puedo determinar cuánta cantidad de cada cosa vender porque sería muy complejo. Entonces, en el caso de que yo a todo le remarco en promedio un 100%, digamos que yo al proveedor se lo compro a 100 pesos y se lo vendo a 200, se lo compro a 50 y lo vendo a 100, lo compro a 25 y lo vendo a 50, reemplazando en la fórmula, yo tendría que el costo fijo son estos mismos 60.000 pesos y hago uno menos el costo variable, en este caso 50 dividido 100, tengo un margen del 50%, entonces tengo que facturar al menos 120.000 pesos para salir derecho. Así como esto me sirve para saber cuánto tengo que vender para salir derecho, también me sirve para saber, yo quiero contratar un empleado, bueno, el empleado me determina un costo fijo adicional de 50.000 pesos. ¿Cuánto tiene que vender ese empleado para que a mí me convenga tenerlo? Quiero tener una rentabilidad de 20.000 pesos. Bueno, los costos fijos que eran 60.000, le agrego los 20.000 y lo vuelvo a dividir por esa contribución marginal. Es una herramienta que nos pareció interesante para que la tengan. Más allá que uno puede agregarle mayor o menor complejidad, sirve para hacer algunos cálculos. Una vez que uno llegó al cierre que estableció la estructura de costos, lo va a comparar con la fuente de ingreso y se va a fijar de si termina siendo o no rentable mi modelo de negocio. En caso de que no esté satisfecho, me voy a fijar en cuál de todos los puntos voy a modificarlo, que seguramente me va a ejercer un cambio en todo el modelo, y así uno va haciendo un proceso iterativo de modificación para llegar al mejor punto o que vaya aprendiendo e ir mejorando con la experiencia. Les queríamos mostrar que ahora Juan les quiere contar uno de los primeros casos que tuvo la incubadora con un modelo de negocio para que vean que se puede aplicar a cualquier tipo de negocio y no solamente a un negocio tecnológico o a una empresa inmensa. Bueno, este es uno de los proyectos de nuestra primera convocatoria de incubación, son de la primera generación de
de graduados, 3 ingenieros agrónomos de nuestra universidad, con su proyecto que es de la Pacha, el verdadero sabor del huerto. Y un poco lo que nos gusta mostrar es cómo se ve el modelo de negocio, su primer, digamos, bosquejo del modelo de negocio, para que vean cómo queda gráficamente y contarles algunos detalles que fuimos haciéndolo a la hora de desarrollarlo. Si querés pasar, Martín, al modelo, alguno de sus productos y demás. Este es el lienzo modelo de negocio de su proyecto. Este es uno de sus primeros borradores con sus hipótesis, digamos, principales. En base a esta herramienta, ellos fueron probando sus distintos segmentos de clientes, relaciones con los clientes, los canales y demás. Pero bueno, un poco queríamos mostrar cómo queda el lienzo de alguna manera trabajado. Vean que no es una cosa fuera de lo común, pero que sí hay que tener en cuenta que son hipótesis que tenemos que comprobar. Respecto a los segmentos, personas que buscan una alimentación saludable, determinaron un rango etario. Una cosa particular que después, trabajando sobre su modelo de negocio, ellos se dieron cuenta de que había un segmento que valoraba un aspecto emocional de su propuesta de valor, que eran los adultos mayores, porque ellos al vender productos sin químicos, les hacía acordar en su momento a sus momentos de huerta y demás. Entonces, de esa manera, ellos probaron y descubrieron un segmento de clientes. Después no se abocaron completamente a ese segmento, pero sí lo comprobaron. Una de sus hipótesis iniciales es que su segmento de clientes más importante iban a ser jóvenes que les gustara una alimentación saludable, respetuosa con el medio ambiente y demás. A la hora de probar, digamos, hacer una prueba rápida en el mercado, se dieron cuenta de que su segmento de clientes eran otras personas que ahí lo describieron en su inicio, pero después se dieron cuenta que eran mujeres entre 40 y 50 años, digamos, su mercado más importante. Un poco las relaciones de la propuesta de valor, bueno, alimento sano, fresco, seguro, alimento colorido y sabroso, entrega a domicilio y la alimentación saludable. Los canales lo hacían, empezaron con la Feria Franca en Villa María, se hacía una feria de producción en la misma ciudad, empezaron a colocar sus productos ahí por redes sociales. Ellos hacían entrega, después probaron entrega a domicilio y en el mismo establecimiento, que dentro de las relaciones con los clientes, ellos a través de la feria se podían relacionar, digamos, poder describir las bondades de sus productos o hacer, digamos, un tipo de relación más cercana con sus clientes, que por su perfil del cliente le gustaba más ese tipo de relación, la compra del establecimiento. Otra de las cosas que ellos recibían a sus clientes en su establecimiento productivo y de alguna forma mostraban su producción o dejaban elegir su producción a los clientes que iban a visitar y tipo de promociones. A su vez, otro tipo de relaciones, con lo cual de alguna forma querían pregonar esta manera de producción, también en su momento se estaba trabajando con poder hacer talleres y demás con colegios en el mismo establecimiento. Un poco de la vía de ingreso, ellos hacían bolsones, pago por productos, pagos por bolsón de producto elegido por el cliente armaba su bolsón también a medida, y ellos hacían como entregas de bolsones, y pago por bolsón más delivery, en su momento también hacían el proceso de delivery. Respecto a sus actividades clave, comenzaron bueno, con la cosecha y la distribución. La distribución también se hacía importante dentro de su modelo de negocio para poder llegar a distintas personas, porque también tenían clientes de otras ciudades o que se venían a la ciudad de Villa María, por los cuales llegaban, digamos, al mercado. Dentro de los recursos claves, ellos, bueno, la tierra y semilla, los recursos humanos, la maquinaria y herramientas, los sistemas de riego. Ellos, al ser una producción orgánica, tenían una de las cosas, de las actividades y recursos clave estaban relacionadas con esa producción y el cuidado de su producción, de las herramientas que utilizaban. Dentro de sus asociados clave estaba el INTA, la Universidad Nacional de Villa María, la Municipalidad de Villa María, Secretaría de Agricultura Familiar y
A su vez se había conformado una red de productores agroecológicos, con los cuales, digamos, de manera cooperativa llegaban también a diferentes segmentos de clientes, y la estructura de costo tenía los insumos, la mano de obra, el transporte, el combustible y el riesgo climático. Entonces, bueno, la idea es un poco mostrar este primer bosquejo para que ustedes más o menos puedan ver cómo ir tratando de llenar con lo que vimos en las distintas unidades su modelo de negocio, y tener en cuenta que siempre trabajamos con hipótesis que tenemos que comprobar en el mercado e ir modificando ese modelo de negocio. Que si tenemos diferentes segmentos, tenemos que hacer un modelo de negocio para cada segmento, porque nos van a variar el canal, las relaciones y demás. Como consejo eso, y bueno, agradecerles nuevamente la participación, la predisposición, y no sé si Martín quiere cerrar con algo. Bueno, llegamos justo con el tiempo, la verdad que siempre es ambicioso porque son un montón de conceptos nuevos para algunos. La idea con esta herramienta tiene muchos usos. Habíamos dicho que sirve para establecer justamente cómo llevo de una idea a un modelo rentable de negocio, me sirve para armar como insumo el plan de negocio y después aplicar a concursos o aplicar a fuentes de financiamiento, me sirve para analizar los competidores, para qué puntos puedo innovar. Así que la idea siempre es motivarlos a que con esta estructura ustedes sepan qué puntos voy a tener que tener en cuenta a la hora de poner en marcha un proyecto. A la hora de analizar un competidor, bueno, voy a analizar qué hace mi competidor, en qué canales está presente, a quién le apunta, cómo son sus fuentes de ingreso, con quién está asociado. Eso es un poco la idea, que a ustedes les quede grabado este esquema o estos ítems o conceptos, que los revisen bien en su casa, después en la apunte histórico, y invitarlos en la clase que viene. Vamos a darle la posta a ustedes para que desarrollen un formulario que les proponemos, que básicamente es completar 9 módulos de un proyecto que ustedes ya tengan o algo que se les ocurra, no hace falta que sea real, es simplemente para que tengan una práctica de cómo llevarlo a cabo. Algo importante que hablábamos con Juan Pablo es que a la hora de diversificarse, y también lo mencionó Darío, no hace falta innovar únicamente en mi producto, en mi propuesta de valor, sino que uno puede innovar en lo que uno quiera. En el caso de estos chicos, por ejemplo, establecen un bolsón o un mix de producto fijo, estable todas las semanas para venderlo. Entonces ellos te proponen eso, y no es que uno tiene que ir allá y elegir qué voy a comprar, sino que ellos te ofrecen un mix, como un combo, por así decirlo, y uno lo compra. Otro caso es la empresa Toyota acá en Argentina, ya lo está aplicando en otros países, pero quiere aplicar en Argentina, de en vez de vender los autos, ofrecerlos en alquiler. Ellos te dan un auto y vos durante un año, similar a un contrato de alquiler de una casa, le paga y uno usa de todo ese auto durante ese año y después lo devuelve. Llegando al punto en el que uno no necesita meterse en un plan de pago durante meses y meses, que a lo mejor no lo puede pagar, sino que simplemente después verá si lo renueva o no. La contra, obviamente, que no va a tener la propiedad de ese auto, pero voy a hacer uso, si eso no me interesa, voy a poder hacer uso del mismo. Así hay un montón de ejemplos en los que yo pueda ir innovando. También puedo innovar en los asociados claves, ya que no hace falta que yo haga absolutamente todo para un negocio. Puedo tercerizar la producción, puedo tercerizar la comunicación, contratando un community manager, un diseñador. No tengo que saber hacer todo, sino que voy a decidir qué es lo que me conviene hacer yo y qué puedo tercerizar, que alguien me lo va a hacer mejor y más barato. Así que bueno, esa era un poco la idea. Lo esperamos la semana que viene, donde vamos a analizar este formulario para invitarlos a que lo puedan completar. Y finalmente
que le podamos hacer entrega de un certificado y que les haya servido todas estas herramientas. No sé, Juan, ¿algún aporte adicional? Si no, los dejamos. No, agradecerles y bueno, que en el próximo encuentro también tenemos estimados que participen dos personas que están trabajando con nosotros, dentro, que van a conformar el equipo de mentores de incubador de la Universidad Nacional de Villa María. Por un lado, Francisco Marinado, emprendedor oriundo de Villa María, hoy en Israel, haciendo su proyecto de Aprende Hebreo. Entonces, por ahí para contarnos un poco esa experiencia y todo lo que todo el camino que ha recorrido como emprendedor. Y después también Patricia Jablonka, con una vasta experiencia también en asesoramiento de proyectos, de, de proyectos de industrias creativas y demás. También que por ahí nos puede contar su experiencia y también dar unos tips para perfeccionar nuestro modelo de negocios o para perfeccionar esa idea, ese proyecto que tenemos. Así que eso, agradecerles nuevamente a todos por estar nuevamente acá y bueno, a disposición como siempre por lo que necesiten, dudas, consultas, en lo que podamos ayudar, tienen nuestro mail en el foro, a disposición como siempre. Buenas noches, nos estamos esperando la semana que viene. Un gusto. Un gusto.